Bueno, bienvenidos a otro programa de Debate Santel. Hoy tenemos un tema bien interesante, el tema de las masculinidades. Y también, obviamente, en relación con ese tema, vamos a hablar del Día de la Mujer y toda esta semana que se avecina sobre este tema. Tenemos a invitado al psicólogo de la Universidad Javeriana, al doctor Raúl Suárez Tarazona, de por allá, con ese apellido es de por allá de Santander del Sur, ese segundo apellido. Quiere decir que tenemos alguna parentesco en cuanto a que yo soy de Bucaramanga, entonces somos por allá, algo tenemos en común. También tenemos a la profesora Gisela Pulido Velázquez. Ella es docente de primaria y maestría en cultura de la Universidad Distrital. Y como siempre, nuestros panelistas tan importantes como son el profesor Juan Carlos Jaime, el profesor Andrés Ortúa, director del DILE, y la dilesa Jenny Alexandra Romero como panelistas. Bueno, vamos a presentarlos, a preguntarles como un breve saludo al profesor Raúl, al psicólogo Raúl sobre este tema. Una introducción pequeña, psicólogo, sobre este tema de las masculinidades para que las personas que nos van a ver y oír en este programa entiendan de qué vamos a hablar. Profesor Raúl, siga usted. Es un gusto saludarlos, es un gusto darles un saludo muy especial a todos los compañeros de la mesa. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, señor. Quería brindarles un saludo muy especial a los compañeros de mesa, los compañeros y compañeras que nos acompañan en el día de hoy, a la audiencia que nos está reportando, amplificando. Hablar del tema de las masculinidades hoy es un tema supremamente importante porque estamos en el contexto de la prevención de las violencias contra las mujeres, violencias basadas en género, violencia intrafamiliar, violencia contra los niños, niñas y los y las adolescentes. Si no abordamos un trabajo para poder deformar, deconstruir masculinidades hegemónicas o tóxicas, no se acabarán, digo yo, las violencias contra las mujeres. No sacamos nada con que empoderemos a las mujeres para que ejerzan, exijan sus derechos, si no cambiamos la mentalidad, si no hacemos un proceso de transformación cultural de fondo en los hombres y sus masculinidades como han sido construidas a lo largo de la historia. De ese tema tan interesante vamos a hablar en la mañana del día de hoy. Bueno, muchas gracias. También a la profesora Gisela le hacemos la misma pregunta a propósito del Día de la Mujer y con toda su experiencia que tiene como profesora o docente de primaria y maestría. Cuéntenos, por favor, profesora, su concepto de este tema. Bueno, muy buenos días. Pues alrededor del tema de la mujer, de temas de la mujer, temas de género, para mí es supremamente importante que pues todos y todas entendamos que el feminismo es una necesidad para las mujeres y para la sociedad en general, por cuanto necesitamos relaciones más igualitarias, mucho más equitativas, más justas, menos violentas. Bueno, y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de las dinámicas que se van a gestar en este fin de semana y pues durante el mes. Y bueno, aquí estamos. Bueno, profesor Juan Carlos, sobre este tema, ¿usted qué nos puede aportar? Gracias, muy buenos días a la mesa y a quienes nos ven y escuchan. Decir que desafortunadamente la educación reproduce patrones patriarcales, ¿sí? En donde se establecen unos roles de género y muchas veces se naturalizan, se promueven y que es necesario, hoy más que nunca, cuestionarlos. Y creo, en ese orden de ideas, la educación antipatriarcal debe ser uno de los pilares fundamentales de la educación, porque nos involucra a hombres, a mujeres, a la niñez, a la juventud.
y hoy la sociedad reclama esas relaciones igualitarias, esas relaciones distintas, esa emancipación, si se quiere, de la humanidad en torno a este sistema patriarcal. Y creo hoy la educación debe y puede jugar un papel importante, y creo que dialogar sobre eso es bien interesante. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a estas reflexiones a la localidad de Puente Aranda y quienes más nos escuchen. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a ir a una pausita y regresamos en unos segundos para continuar con... para continuar con este tema. Muchas gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, River Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, bienvenidos nuevamente a este programa. También saludo a la edilesa Yanni Alexandra Romero, edilesa de la localidad de Puente Aranda, para que participemos en este tema y preguntarle sobre esto de las masculinidades y su perspectiva de este tema. Edilesa, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, don Jorge. Para mí siempre es un placer poder acompañarlos en este programa de Radio Santel y Televisión. Un saludo muy especial a mis compañeros de siempre, al profe Juan Carlos y a nuestro director local del DILE, el doctor Andrés Ortuda. Y para mí es un honor el poder acompañarlos el día de hoy hablando del tema de la conmemoración de las mujeres, de esta lucha activa que se han llevado a cabo para ganar y para ejercer sus derechos. Se le bloqueó un poquito. Doctora Jenny. Bueno, mientras ella se conecta, le saludo también al doctor Andrés Ortúa, al director del DILE, para que también... iniciar a ejercer. Siga. Señor. Siga, es que se le había cortado. Un rol que sin duda alguna se debe iniciar a ejercer
desde la escuela, desde el hogar, para que... Bueno, ahí sí le está molestando un poquito el internet. Miremos si se puede conectar un poquito mejor. Doctor Andrés, sobre este tema de las masculinidades, ¿usted qué puede, desde hace unos años y ¿usted qué puede percibir, doctor Andrés, sobre este tema de las masculinidades? Siga, bueno, buenos días para todos y todas. Un saludo especial a los compañeros de panel esta mañana, a Gisela, a Raúl, a la edilesa Jenny, Juan Carlos, a usted, don Jorge, y al equipo de Santel Radio y Televisión. Pues básicamente yo creo que estamos en este contexto actual ante un reto que es generar condiciones de equidad, de igualdad, de justicia social, de reciprocidad. Tenemos currículos que fueron pensados hace más de 100 años, currículos homogenizantes, currículos patriarcales, que sin duda pues comportan un reto grande para la transformación de la escuela en el tiempo contemporáneo. Y es que debemos pensar cómo fortalecemos estas condiciones de igualdad, de equidad. Sabemos de una brecha, constantemente en el programa hemos hablado de una brecha social, de una brecha que es imperante, pero también hoy podemos decir que tenemos una brecha que no hemos logrado reducir de manera significativa, que es un desequilibrio entre las mujeres y los hombres. Que las mujeres en su primer empleo tengan menor salario, así tengan igual o mejor formación que un hombre, habla de una sociedad que está marcada por este tipo de circunstancias. Entonces, pues debemos seguir ampliando, debemos seguir fortaleciendo, y sin duda es uno de los retos. Por eso este programa, a propósito del Día Internacional de la Mujer, pues es una muy buena oportunidad para seguir dialogando en estos temas de las violencias, de las nuevas masculinidades, del feminismo en la escuela y por supuesto de la construcción de una escuela que tenga más posibilidades de equidad a propósito del tema del género. Muchas gracias. Gracias, profesor, muy amable. Bueno, sobre esta presentación y sobre lo que hemos hablado, yo le pregunto al doctor Raúl Suárez, y enfocado hacia la educación, porque digamos que ya los que somos adultos somos difíciles de cambiar, pero los jóvenes, los niños, los que están en el colegio, pues tienen posibilidades de que miren la vida de otra manera para poder vivir de una mejor forma y poder vivir más acorde con sus congéneres. Entonces, ahí sería la pregunta, doctor Raúl. ¿En qué consiste esto de las masculinidades? ¿Por qué es necesario y por qué este término ahora se está poniendo tan de moda a propósito del Día de la Mujer y todo ese tema? Profesor, doctor Raúl, siga usted. Muchas gracias. Yo quisiera compartir que el cambio para construir sociedades más igualitarias y equitativas nos corresponde absolutamente a todos. Si bien es cierto, don Jorge, que a los adultos nos cuesta un poco más de trabajo, no quiere decir que no podamos empezar ese camino para la transformación de sociedades más equitativas. Es más, los modelos educativos, los referentes importantísimos para los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes son papá, mamá, tíos y ese contexto o nuclear o extensivo de las familias en donde están insertos. ¿Por qué hablar de masculinidades desde la infancia y desde la escuela? Yo pienso que es una labor titánica que tenemos que hacer para transformar desde los más pequeños cosas que han sido inoculadas por la cultura y por la sociedad y que se reflejan en equipajes de género o en mitos y ritos que hemos aprendido a lo largo de la vida, de generación en generación, nos han enseñado cosas que quedan muy arraigadas desde pequeños. Y entonces hablamos de los macromachismos y de los micromachismos. Hay algunos que no les gusta esa terminología porque dicen que al fin y al cabo el machismo es uno solo, ¿no?
Entonces preferimos hablar de esos machismos cotidianos que oímos en aquellas frases que fueron transmitidas de generación en generación. Yo le quiero recitar algunos, si me lo permite, que están condensados en libros por autores colombianos, personas, hombres que se han dedicado a estudiar estos temas. Desde luego hay mujeres y el aporte del feminismo para la dilucidación de estos temas es fundamental, no la podemos desconocer. Uno de esos que quiero traer a colación a propósito del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres es cómo desde la Ley de Economía del Cuidado le enseñamos a todo el mundo, niños y niñas, que esta labor del cuidado no es per se necesariamente algo de las mujeres. Lo que pasa es que históricamente, tradicionalmente, siempre ha sido así por aquellos problemas que parten desde la diferencia sexual. El solo hecho de que tengamos pene y las mujeres tengan vagina, se reduce, se establecen relaciones asimétricas, otorgándole espacios privilegiados como el público para los hombres y el espacio privado para las mujeres. No quiere decir que esas cosas no se hayan transformado, se han transformado, pero con la pandemia, con el confinamiento, estamos volviendo a ver que todas estas situaciones se han recrudecido enormemente. Mujer que no jode es hombre, las mujeres son más chismosas que los hombres, si una mujer es lesbiana será porque no ha probado un buen hombre, los hombres en la cocina huelen a popó de gallina, mujer al volante peligro constante, los hombres somos racionales y las mujeres emocionales, seguro que obtuvo este puesto de trabajo porque se acostó con alguien, las mujeres en el deporte solamente tienen dos labores, coronar a los campeones con guirnalda, y miramos toda esta serie de ideologías incrustadas muy fuertemente en el ADN y de la gente, de las personas, de los adultos, de los adolescentes, que generan sin lugar a dudas muchísimas de estas violencias que nos enuncia no solamente la ley 1257 del 2008, sino todas las demás. Miremos cómo, por ejemplo, en días pasados, Diana Trujillo, que alcanza uno de los estándares mucho más importantes de trabajo en la NASA, pues es una de esas mujeres que le está demostrando al mundo, colombiana, que las chicas, las niñas y los niños no tienen límites y que esos techos de cristal o esas brechas de género tenemos que ir rompiéndolas poco a poco, porque las niñas desde los jardines infantiles también pueden ser excelentes en matemáticas y no solamente en lectura y escritura. Ahí tenemos un trabajo bien importante que a través de pedagogías y metodologías lúdicas se pueden llevar a cabo. Más adelante, si me lo permiten, yo les cuento una experiencia que tuvimos en los jardines infantiles de la localidad de Puente Aranda, de la Secretaría de Integración Social. Don Jorge. Pues bien chévere, la anécdota bien nos la cuenta. Yo sí quisiera preguntarle a la profesora Gisela sobre este tema y su experiencia con los niños y niñas, pues ya que usted es docente de primaria. Cuéntenos un poquito esa experiencia sobre este tema feminista y de las masculinidades. Bueno, para empezar con esta experiencia, yo debo contarles que yo misma he tenido que hacer un ejercicio de construcción, porque no solamente hombres son machistas, sino que las mujeres también hemos sido criadas bajo esa mirada patriarcal terrible, en la que nosotras no podíamos decir, pensar, hacer, y que teníamos determinadas tareas fijas, y que de ahí no podemos salir. Entonces, este ejercicio para mí, hoy, como maestra feminista de niños y niñas, pues ha sido supremamente, no doloroso, pero sí fuerte, en el tema, en tanto que somos los adultos y las adultas quienes estamos replicando aún esas prácticas en la escuela. Entonces yo le sumaría, por ejemplo, a lo que dice el profe Raúl, que
no solamente esas frases que él nombra han hecho de nosotros patriarcales, sino que otras cosas como por ejemplo no permitirle a las niñas sentarse de determinada manera. Entonces, a las niñas se les dice siempre hay que sentarte derecha, las piernas cruzadas, no se te pueden ver los interiores, eso es un problema muy grave, y lo único que estamos reproduciendo ahí es el miedo. Nosotras somos las responsables de todo lo que nos pasa. Pero a los niños no se les dice ningún tipo, o no se les hace ningún tipo de comentario al respecto, ¿no? Entonces, ellos son más libres, su cuerpo es mucho más libre, y en ese orden de ideas, pues, reproducimos. Lo mismo pasa con el tema de los refrigerios, por ejemplo. A los niños se les da la posibilidad de llevar y cargar el refrigerio, porque ellos tienen fuerza, pero finalmente son niños, ¿no? El peso es igual para todos. Y a las niñas no, porque son muy débiles, porque a futuro pueden tener un problema de matriz, son argumentos muy variados en esa gama de justificaciones por perpetuar esas prácticas patriarcales. Y el día de hoy, pues yo les voy a contar que pues muchas de esas cosas que suceden en el aula de clase, solamente en ese pequeño espacio, se pueden transformar siempre y cuando los adultos y las adultas que los acompañan seamos conscientes de esas prácticas erróneas, ¿no? Que son necesarias de erradicar de la escuela. Y pues bueno, con un equipo de maestras, también feministas todas, hemos empezado a pensarnos el tema y hemos empezado a generar prácticas distintas desde la participación. Y por supuesto, pues nuestro objetivo es la educación antipatriarcal, ¿sí? Con enfoque de género, por supuesto, nuestra educación es con enfoque de género y desde la mirada de la mujer, porque creemos que desafortunadamente esa mirada patriarcal pues nos fue impuesta. Y es necesario darle voz a las niñas, sobre todo a las niñas, no porque los niños no tengan derecho, por supuesto que sí, y en esos espacios de la escuela pues deben ser equitativos. Sin embargo, nuestra tarea es hoy mostrar que no solamente los niños pueden hacer o liderar actividades, propuestas, sino que las niñas también lo pueden hacer perfectamente y lo hacen muy bien. Además, hacen increíbles equipos con los niños. Es decir, yo insisto en que somos los adultos, maestros, maestras, padres, abuelos, los adultos en general, los que viciamos las relaciones de los niños y las niñas. Ok. Bueno, yo le preguntaría, pues que nos cuente el doctor Raúl sobre el tema de la anécdota, porque vale la pena que no nos dejen ascuas y nos cuente el tema que nos iba a contar sobre este tema que estamos hablando de las masculinidades. Siga. Don Jorge y compañeros de mesa, el 4 de febrero del 2016, en el barrio Galán, una mamá participante de los jardines infantiles de la localidad de Puente Aranda, el jardín infantil Bochica, y siento comentar esta situación, pero a veces hay que hacer estos ejercicios de memoria histórica para que no se nos olviden muchas cosas de las que pasan, porque así somos esta cultura, ¿no? Somos una cultura alcacelser, se nos olvida muy rápido lo que pasa y lo que acontece. Estoy hablando del siglo XXI, 4 de febrero del 2016, en el barrio Galán, Mayra Barahona Rodríguez, una mamá participante del Jardín Infantil Bochica, así se llamaba en ese momento, su esposo le propina 25 o más puñaladas. Eso fue conocido por los medios, por las noticias, salió, etcétera, etcétera, declarado así feminicidio. Ella tenía en esos momentos un niño en el Jardín Infantil, Cristian Camilo, 4 años, debería tener 3 o 4 años. A partir de ahí, antes, 4 años atrás, habíamos empezado a hacer un trabajo con masculinidades, pero a partir del 2016 se acentúa el programa y creamos la Escuela de Formación de Masculinidades Mayra Barahona. De formación. Si usted pega la palabra deformación, significa algo. Si usted la separa, significa también otra cosa.
Entonces nos dimos a la tarea de empezar a trabajar con toda la comunidad educativa, docentes, padres, papás, y los niños y las niñas. Teníamos una metodología que utilizamos con ellos y, por ejemplo, uno de esos cuentos que son con perspectiva de género, cuentos bien interesantes que son formas de cambiar los cuentos tradicionales que nos han contado para desmontar precisamente esos imaginarios machistas que tenemos. Se llama El libro de los cerdos, de Anthony Brown. El libro de los cerdos narra la historia de una mamá dedicada a las labores de casa, mientras que el papá y los niños lo único que hacían era: mamá, ya está la comida lista. El esposo, la pareja le decía: mija, ya está la comida lista, mija, ya lavaste la ropa, mija, ya tendiste la cama, mija, ya tal cosa. Le leímos ese cuento a los niños y a las niñas de los jardines infantiles y les preguntamos: óyeme, ¿qué hace tu mamá en la casa? Excúsenme, lavar, planchar, trapear, etcétera, etcétera. Óyeme, ¿qué hace tu papá cuando llega a la casa? Y excúsenme, no quiero herir ninguna susceptibilidad. Ah, no, él llega y se sienta a ver televisión. Cuando hicimos el taller con los papás, hombres participantes de esos jardines infantiles, les preguntamos, les leímos el mismo cuento, el libro de los cerdos, nos narraron, nos comentaron qué cosas hacían, qué cosas no hacían, y llegó la pregunta: ¿tú qué haces después de llegar de trabajar? Y nos decían: no, yo sí le colaboro, yo sí le ayudo, yo sí hago labores de la casa. Y les dijimos, contrastando las preguntas, les dijimos: pero los niños y las niñas acaban de decir que es todo lo contrario, que los papás llegan a la casa, ven televisión y no colaboran con las cosas domésticas y con las cosas de crianza. Los papás quedaron supremamente sorprendidos, y esto lo traigo a colación porque siempre en mis talleres yo ventilo este tipo de cosas, de aquello que está en el discurso de nosotros los hombres hoy en día, que queremos cambiar aparentemente, pero en las acciones la coherencia es completamente distinta a lo que los niños manifestaron que hacen sus papás y sus mamás en la casa, que es otra forma, a propósito del 8 de marzo, de cómo empezamos a construir. La Escuela de Formación de Masculinidades tiene esos tres objetivos. Uno, cómo nos comprometemos para promover masculinidades no violentas. Dos, cómo nos comprometemos a hacer masculinidades, a buscar masculinidades corresponsables con los asuntos domésticos, y cómo nos comprometemos a ser hombres corresponsables en los asuntos de crianza. Don Jorge y compañeros de mesa, también constatamos que la mayoría de las veces que citamos a los papás a la famosa escuela de padres, llegan 90-95% mujeres. Y entonces dijimos, ¿por qué no la llamamos más bien escuela de mujeres, no escuela de padres o escuela de madres? Son esos pequeños cambios que tenemos que empezar a hacer desde las instituciones como los jardines infantiles, los hogares infantiles, desde la infancia, para poder modificar. Le cuento que al 2020 terminamos capacitando casi que 500 hombres, y de los cuales puedo decirle con toda certeza que si así haya habido uno que hubiera cambiado, que los hay, lo sé porque son los testimonios de ellos, eso es gratificante para la labor de nosotros. Sí se puede cambiar, sí es posible cambiar, como dijera Elizabeth Badinter, porque es que yo soy sujeto constructor de mi propia identidad de género. Y yo puedo hacer y buscar mi propia identidad distinta a la que me enseñaron, diferente a la que yo siempre vi de mi papá y de mi mamá. Don Jorge. Gracias, doctor Raúl. Yo quisiera preguntarle a Ilesa Jenny, que ejerce un liderazgo reconocido aquí en la localidad, que acaba de llegar a este cargo y se ha destacado por su trabajo y por su labor y por su compromiso. Este programa es resultado de una idea de ella. Entonces,
Yo quisiera preguntarle, Dilesa, desde ese punto de vista, ¿qué aportaríamos a este tema de las masculinidades y usted cómo lo ve? Y desde el Edilato, ¿qué se puede hacer más por mejorar y por lograr un mejor equilibrio en estos temas entre hombres y mujeres? Don Jorge, ¿usted me escucha? Es Sí, que hace un señora. momento me di cuenta que no me escuchaban. Sí, ya, ahora sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, don Jorge, pues principalmente para mí es un gusto, es un orgullo total poder compartir el escenario el día de hoy con el psicólogo Raúl, con quien hace algunos años, cuando trabajaba como educadora especial de los jardines infantiles, tuve la oportunidad no solamente de trabajar al lado de él, sino de construir un escenario diferente en esta construcción de género que históricamente y que naturalmente nos hemos creído. Nosotros cuando nos preguntan quiénes somos, respondemos soy hombre, o yo soy una mujer, Jenny Romero, o yo soy un hombre, don Jorge. Y de allí asumimos ya unas responsabilidades y unos roles en la sociedad sujetos a si somos hombre o mujer. Cosa y constructo que podemos ir cambiando para renovar y para transformar todo este tipo de violencias, todo este tipo de maltrato, todo este tipo de segregación hacia la mujer, pero desde el constructo también de construir juntos. No es segregar a los hombres, sino de construir al lado de los hombres. Porque independiente, esta vida la hacemos todos juntos, la hacemos hombres y mujeres. Y el cambio de las sociedades, el cambio de la visión de nosotras las mujeres hacia qué roles vamos a jugar, hacia empoderarnos con nuestros derechos, a que el otro los respete y nosotros salgamos adelante y nos acerquemos a nuevos roles que quizás antes estaban olvidados. Como por ejemplo hoy en día ya somos más las mujeres en la política. Antes tuvo que haber primero que todo una lucha inmensa para que nos dieran el derecho al voto. Hoy en día ya participamos como sujetos activos dentro de la política. Pero esto ha sido posible primero por la lucha incansable de miles y miles de mujeres que se han empoderado del tema y además que han salido a las calles demostrando el valor y el conocimiento que nosotras las mujeres tenemos como sujetos íntegros, tanto personal como intelectual, familiar, entre otros, que somos capaces de asumir esos roles y que también podemos, y además se ha demostrado en muchos escenarios, ejercemos de una manera fantástica, de una manera excelente, hay que reconocerlo. Pero también por esa labor, y en eso me encanta mucho la vez que pude compartir el trabajo con el psicólogo Raúl, por esa labor que algunos hombres han reconocido hoy en día y que saben que solamente la sociedad cambia si empezamos desde pequeños y si los hombres también nos acompañan en esta lucha. Si ellos también reconocen que este trabajo es conjunto, si ellos también aportan a esta sociedad desde la visión que no hay que agradecerle porque nos acompañen en la crianza de los hijos, sino porque también es una labor de ellos. Desde el proceso en el que juntos compartimos las mismas dinámicas, juntos podemos compartir los mismos escenarios y no uno lo va a hacer mejor que el otro por género, sino simplemente por capacidades y porque somos seres humanos. Y en ese orden de ideas, todos los seres humanos tenemos diversas capacidades, pero en la diferencia crecemos. Cuando tuve la oportunidad de compartir con el psicólogo Raúl en el jardín infantil, empezamos a hacer un trabajo muy interesante porque él como hombre y yo como educadora especial, él me decía, no, pues ¿por qué dejamos siempre la labor en manos de las mamitas? Porque el niño con discapacidad solamente lo atiende la mamita. Empecemos a buscar dónde están los hombres, dónde está este trabajo conjunto, y ahí se empezó a cambiar este contexto y a hacer una visión totalmente diferente. Hoy en día Raúl lidera una escuela de nuevas masculinidades que reconozco muchísimo y que me encanta la labor que está haciendo, y por eso lo he invitado constantemente a Puente Aranda, además de que inició su labor en Puente Aranda hace ya como unos 10 años, si no me equivoco, y ha sacado adelante unos procesos muy interesantes donde hoy en día los hombres se reconocen y participan como. Entonces, abiertamente, como uno de los roles principales en mi edilato en la localidad
Yaranda, es también, y aparte de empoderar y reconocer que las mujeres aquí estamos, aquí trabajamos, aquí nos quedamos y seguimos adelante en esta lucha, es acompañarla con los hombres, y no solamente con estos hombres que ya están transformando este contexto, como es el caso de Raúl y su equipo de Nuevas Masculinidades, sino con todos aquellos hombres que hacen parte de nuestra sociedad, de nuestra vida, de esta localidad Puente Arandina, para que empecemos a mirar la vida de una forma distinta. Y sin ellos, sin duda alguna, se hace desde la base, y la base son los procesos familiares y procesos educativos. Por eso me parecía tan fundamental el poder acompañar este tema junto con la educación y con algo clave que decía nuestro director local de educación, y es que tenemos currículos patriarcales, currículos que se han construido hace siglos, y hoy tenemos que darle una mirada diferente de la mano de hombres y mujeres empoderados con una sociedad más inclusiva. Bien, gracias. Vamos a una pausa y yo le pido al doctor Ortúa que nos cuente después de la pausa cuál es el tema desde la administración sobre este tema. Para mí es un tema nuevo que apenas lo estamos explorando. La verdad, acaba de decir la Delesa que llevan 10 años. Yo la verdad hasta ahora lo estoy conociendo, y bueno, pues para eso es este programa, para que la comunidad se entere de todo este proceso, y pues miramos desde la institucionalidad qué se ha hecho sobre este propósito. Entonces regresamos en unos segundos con el doctor Andrés Ortúa. Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctor Andrés, desde la institucionalidad, ¿cómo se ha enfocado este tema de las masculinidades? ¿Cómo lo perciben y hacia dónde podemos ver que vamos a ir con los jóvenes, con los niños y las niñas hacia resolver todas estas situaciones? Profesor Andrés, siga usted. Gracias, don Jorge. Pues yo, antes de darle respuesta a su pregunta, sí quisiera como
enaltecer el trabajo de los compañeros y panelistas. Estoy muy complacido esta mañana en el ejercicio pues, dialógico. Realmente creo que después del programa me queda un compromiso y es como no solamente continuar con este ejercicio desde la dirección local con los temas relacionados al género, sino tener discusiones más profundas sobre, por ejemplo, lo que hace un rato Gisela hablaba de la práctica pedagógica. Yo creo que es ahí donde acontece el cambio de la escuela a propósito de los asuntos de género. Y es que es en la superficie, no en la superficie, en lo más visible, sino creo que es dentro de la práctica de todos los días, en el ejercicio que el maestro y la maestra hacen. Un ejercicio tan simple como los temas que Gisela nos ponía hace un rato, yo creo que hay ahí una profundidad, y es que porque las niñas deben hacer las porras y los niños son los que pueden ir a jugar fútbol y no al contrario. O sea, esa es una práctica cultural instaurada, legitimada, nos parece completamente normal, pero puede ser completamente al contrario. Los niños vamos a apoyar a las niñas que tienen el partido hoy, y las niñas son las que juegan y los niños pueden ir a hacer las porras por los niños. Una cosa tan simple como esa comienza a transformar las prácticas culturales. Y yo creo que es desde ahí que se deben hacer esos análisis, por eso me parece tan importante el aporte de ella. Y en lo que decía Raúl, perdóneme que me salga mejor de la pregunta un poco, se preocupe. pero es que no puedo dejar de decir, oiga, qué importantes trabajos los que estamos haciendo en la localidad y que no los visibilizamos, porque no logramos o a veces no tenemos la sistematización o no llega a la superficie discursiva, no tenemos, digamos, el ejercicio que quisiéramos tener tan organizado desde todas estas prácticas, pero desde ya a Raúl y a Gisela pues los vamos a invitar a mesas de maestros, a otros espacios, digamos, de discusión que me parece que son oportunos, incluso a los mismos trabajos con orientadores y orientadoras. Bueno, todos los ejercicios que podamos dar alcance. Me parece que hoy sí quiero como quedarme con la espinita de vamos a avanzar en este tema, porque en la localidad el asunto es importante. Nosotros sabemos que por efecto de la pandemia los temas de violencia intrafamiliar aumentaron sustancialmente, esto no fue menor. Nosotros estamos incluso en la mesa de violencia de género que se conforma acá en la localidad, todo lo de seguimiento a casos de mujer, y sabemos que hemos tenido muchas angustias que se han derivado, digamos, de prácticas de violencia en este último año. El encierro a muchas personas efectivamente les afectó, pero yo creo que mayoritariamente a las mujeres y a los niños, y esto son cosas que hay que analizar y comprender. Ahora sí, en relación con el tema de la pregunta, nosotros tenemos dentro de uno de los propósitos de logros de ciudad, dentro del plan de desarrollo, tenemos un propósito general que es la inclusión social, productiva y política. Pero aquí tenemos el tema de la implementación, el logro de ciudad, el cuarto logro de ciudad dentro del plan de desarrollo, que es como implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía a nivel distrital y local. Y aquí estamos comprometidas varias instituciones. Dentro del contexto de la Secretaría de Educación en particular, que nosotros hablemos del sistema distrital de cuidado, nos corresponde generar todas estas manzanas de cuidado, todos los nichos de cuidado para niños, niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres, y todos los enfoques de género que se hagan parte, digamos, de la política de género, que son parte de nuestra política de género. Y en ese sentido, pues digamos, a través de la dirección de participación y cómo territorializamos esto dentro de las direcciones locales, pues es competencia no solamente, digamos, de los hitos de la transformación pedagógica de la ciudad, sino, por supuesto, de cómo accedemos a condiciones de género más equiparables dentro de la práctica pedagógica, como lo señalaba en mi primera intervención, pero también con toda una suerte de acciones que debemos seguir implementando en educación, que deben ser mucho más fuertes y mucho más definitivas. Hemos pensado, por ejemplo, que uno de los criterios claves a la hora de pensar, por ejemplo, los cupos universitarios, don Jorge, y audiencia y compañeros de panel, es
Nosotros sabemos que hay unos cupos universitarios, unos temas de acceso. Por ejemplo, que esos temas de acceso a universidad del recurso del Fondo de Desarrollo, pues vayan, por ejemplo, por equidad de género, que no tengamos, sino que, por ejemplo, podamos plantear desde ahí. Esa es una acción muy puntual, y es que podamos generar equiparabilidad de género en los análisis para otorgar los temas de acceso, los apoyos de acceso y permanencia a educación superior que va a ofrecer la localidad, que haya un criterio de género dentro de ese tema. Eso es clave, porque eso genera acciones concretas y accesos concretos y lo vamos transformando. No es solo decir, sino cuando vamos a entregar un apoyo de educación superior, pues por ejemplo que logremos hacerlo con un criterio de género también sería muy, muy valioso. Eso sería básicamente, digamos, a grandes rasgos la intervención, y ojalá podamos discutir otros días sobre Badinter, sobre si existe o no existe el amor maternal, que por supuesto sabemos que no existe, pero todos creemos que sí. Si le preguntamos a alguien muy desprevenido de este tema, pues nos va a decir, sí, el amor maternal existe y es normal. No, el amor maternal no existe, existe el amor. Muchas gracias. Qué bien interesante. Y ahí se da uno cuenta que un programa como estos ayuda a que vayan cambiando ciertas cosas, y seguramente a partir de ahora con el director del DILE van a haber conferencias y todo con ustedes, los panelistas, y con los invitados del día de hoy. Yo le pregunto a doña Gisela sobre el tema del día 8 de marzo. ¿Cómo lo celebran? Si es una celebración o qué tipo de día debemos tomar con el 8 de marzo? ¿Cómo se debe ver desde el punto de vista de ustedes, las mujeres? Bueno, Jorge, pues no es una celebración, es una conmemoración a la lucha de miles de mujeres desde hace muchísimo tiempo, pues en pro del reconocimiento de sus derechos, de su voz, de poder hacer y ser libres, mujeres libres. El 8M, como ahora se le denomina, digamos porque es mucho más querido para nosotras, tiene todo un proceso detrás. Llevamos prácticamente 3 meses desde que empezó el año haciendo la preparación del 8M. Hay muchos colectivos feministas que se han juntado para proyectar y para exigir, para evidenciar todas las necesidades. En esta oportunidad, por supuesto, el tema central es son los feminicidios que han aumentado por el tema de la pandemia, pero también otros como temas de igualdad. Por ejemplo, a la movilización del 8M van a acompañar las mujeres en condición de discapacidad, van a ser las primeras en encabezar la movilización. Esta movilización va a ser desde el Parque Nacional a las 2 de la tarde y va a terminar con una velatón en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, no es la única movilización, hay muchísimos puntos de encuentro, en diferentes localidades van a haber muchos encuentros. El día domingo, por ejemplo, va a haber una marcha que se llama la Marcha del Sur, que es desde Juan Rey hasta La Victoria, por San Cristóbal. Y pues allí pues otro grupo de mujeres van a estar en defensa de los derechos, exigiendo, evidenciando, movilizando ideas, que eso es muy, muy, muy importante. Y pues bueno, desde luego las maestras también estamos allí, estamos acompañando todos esos procesos, porque pues no solamente estamos en la escuela, sino que pues estamos en todas partes, ¿no? En todos nuestros contextos, y hay que pues contagiar a la familia, hay que contagiar a las familias con las que trabajamos, hay que contagiar a los compañeros hombres y a las compañeras mujeres, que todavía se sienten un poco reticentes al tema de nombrarse y llamarse feministas. Es difícil, igual que los hombres, o sea, no es un tema fácil de asumir, porque nos estamos transformando y las transformaciones nos cuestan mucho. Pero, yo repito, es importantísimo y vital que nosotros hagamos conciencia de la necesidad de esa transformación individual y luego colectiva, ¿no? Gracias, Jorge. Muchas gracias.
Yo le pregunto al psicólogo, al doctor Raúl Suárez, sobre el tema. Usted planteó un tema de que había como un proceso, una escuela de masculinidades donde se estaba practicando toda esta, y no quiero dejarlo en el tintero porque me parece muy importante. Si uno quiere como ir aprendiendo todo eso, ¿cómo lo aprende? ¿Dónde lo aprende? ¿Quién le enseña? Porque todo tiene uno que aprender, es que no crea que es que uno se las va a saber todas. Entonces, doctor Raúl, cuéntenos usted lo que nos dejó en el tintero hace un ratico. Decía Paulo Freire que todo comienza con esa toma de conciencia y de análisis de qué clase de masculinidad. Nosotros trabajamos con el método de las 3 R's. Primero me reconozco qué clase de hombre soy, inserto en un contexto que es patriarcal, pero que además todos los sistemas son patriarcales, ¿no? Ahí hablamos de interseccionalidad, que es ese campo en donde se desenvuelven las masculinidades, que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo religioso, etcétera, etcétera, y aborda todos los sistemas, La primera es reconocerme, luego reflexionar sobre la clase de masculinidad y por último resignificar cuál es el sentido de buscar cambios que generen igualdad para dejar a un lado las relaciones de poder y las relaciones de privilegio que nos otorga la sociedad por el simple hecho de ser hombres, por el simple hecho de tener pene. A partir de esa diferencia, entonces se entronizan todas las discriminaciones, las asimetrías y las violencias basadas en género. Imagínese, don Jorge y compañeros de mesa, que en Bogotá hay alrededor de 34 grupos colectivos que trabajan el tema de las masculinidades. La Escuela de Formación de Masculinidades Mayra Barahona Rodríguez, que a propósito el jardín lleva su nombre porque creemos que fue un pequeño espacio para no olvidar y para no repetir y para que recordemos permanentemente que estas cosas siguen pasando en el país, siguen sucediendo, siguen aconteciendo en el país. La tercera es resignificar. Decía, hay 34 grupos que estamos asociados en lo que se conoce como la espiral. Son grupos de hombres, de jóvenes, de adultos que estamos trabajando para posicionar el colectivo Hombres y Masculinidades en Bogotá y en Colombia. Lleva 26, 27 años trabajando, y de ahí es una gran escuela que la mayoría de los integrantes estamos haciendo trabajo en cada una de las localidades. Si usted se quiere acercar al tema de cómo trabajar las masculinidades, yo le voy a pasar luego por el interno el contacto con la Escuela de Formación de Masculinidades de la localidad, Mayra Barahona Rodríguez, para que nos acompañe, para que asista, para que se meta. Esto no es un problema de hacer unos talleres, no es un problema de hacer un proceso de 4, 5, 6 talleres. El proceso de deconstrucción que habla Gisela y Andrés es un proceso de toda la vida. Es un proceso que implica permanentemente estar cuestionándose la clase de masculinidad guerrera, hegemónica que tenemos los hombres para ejercer nuestros derechos y privilegios, como el poder, el control, la dominación sobre los otros, y agréguele la depredación también de la naturaleza. Es decir, es un cambio que requiere de muchísimo tiempo. En una investigación que hace Leñero y Gomenzoro, decía que hoy en día los hombres aparentamos los cambios que está requiriendo la sociedad. Y decía él en su conclusión, los hombres somos tan hábiles para poder decir que estamos cambiando, pero en el fondo las cosas siguen igual. Las infraestructuras existenciales de los hombres siguen intactas. Es decir, como la estrategia de el Lampedusa, ¿no? Hay que hacer que todo parezca que cambie, pero en el fondo nada está cambiando. Es una lucha de todos los días. Yo lo invito a que se pueda introducirse en la página del colectivo Hombres y Masculinidades. Hay una cantidad de trabajos que se hacen. Los hombres participamos en una marcha una vez al año que se llama Hombres en Falda contra las violencias hacia las mujeres.
procuramos hacer pactos con las comunidades, renovar ese pacto que Andrés habla del plan de desarrollo. Una de las metas es cómo construimos ese nuevo pacto social entre los hombres y las mujeres, porque no solamente aprende uno desde el enfoque de género, desde el enfoque diferencial, sino también desde el relacional. Yo soy hombre en la medida en que me relaciono con otros hombres. Yo soy hombre o aprendo a ser hombre en la medida en que me relaciono con las mujeres. Y yo soy hombre en la medida en que me relaciono con mi grupo de pares, que es otro tema del que no hemos hablado, ¿no? Las famosas violaciones masivas a las mujeres en manada es una situación también de análisis muy complicado. Y la última, cómo como hombre a través de los medios de comunicación, usted, don Jorge, puede, frente a todo este silencio corporativo de nosotros los hombres, seguir insistiendo en denunciar, no callar, porque es que si callamos cualquier atrocidad cometida con otro hombre contra las mujeres, nos hace cómplices, como dijera se me escapa este autor, Connell, hoy Raymond Connell. Pienso que esas son las tareas que tenemos que hacer, don Jorge. Aquí solamente estamos empezando el camino, pero qué chévere la invitación que usted nos ha hecho y qué interesante sería seguir a propósito de los medios de comunicación, de poder conversar sobre estos temas, de analizarlos, porque es que en la construcción de las identidades, tanto femeninas como masculinas, no se le olvide que la televisión, las propagandas, inciden fundamentalmente, ¿no? El grupo de pares, el juego, los juegos que realizan los niños y las niñas, etcétera, etcétera, determinan los comportamientos de los hombres y de las mujeres. Don Jorge. Bueno, muchas gracias. Pues yo sí quisiera, pues usted nos ha hablado también un poquito de Puente Aranda, pero en todo Bogotá también la gente cómo puede acercarse y las personas cómo pueden ir a tomar y a entender un poco todo este proceso, profesor Raúl. Yo creo que el señor director del DILE, Andrés, nos ha planteado algo y a mí se me abre una excelente idea, y es a través de los DILES de cada localidad. Qué bueno sería a través de los jardines y de los colegios que pudiéramos crear en Bogotá, escuelas de formación de masculinidades, de masculinidades críticas de esas masculinidades, ¿no? Con un enfoque de masculinidades críticas. Yo pienso que con Andrés nos ha dado esa apertura, esa gran posibilidad de posicionar, de continuar trabajando. Ojalá que Bogotá, a través del sistema distrital del cuidado, del que hablaba también Andrés, podamos seguir posicionando el tema de las masculinidades. Hay que cambiar esas relaciones de poder despóticas y hegemónicas, hay que empoderar a las mujeres en el conocimiento de sus derechos y desempoderar a los hombres en el ejercicio de ese poder que no trae nada bueno. Profesor Andrés, entonces ahí le queda a usted para que lidere esta función, además que usted fue el de la idea y creo que es una excelente idea. Y se prepara el profesor Juan Carlos. Entonces, profesor Andrés, ¿qué conclusión le podemos dar en este momento? No, que yo creo que a propósito de este debate esta mañana, pues se abre una puerta interesante para la localidad. Nos queda un reto que es avanzar. Sin duda la preocupación siempre es la misma, lo ponemos en una superficie de emergencia, pero llegar a acciones y transformaciones es muy complejo, es muy, muy complejo. Acabo de ver en el tiempo una señora que iba a ser víctima de abuso sexual y se botó del apartamento para evitar el abuso. O sea, estas cosas son las que efectivamente uno dice, estamos muy podridos como sociedad frente a este tipo de situaciones y necesitamos cada vez más esto, educación, como se dice, don Jorge, la educación es la posibilidad y tenemos que hacerlo. Sí. Entonces agradecerle a todos por la audiencia esta mañana y deseándoles lo mejor en el resto del día, y muchas gracias a los compañeros panelistas. Creo que nos abre un reto más en la educación de la localidad, a veces tantas cosas, pero bueno, hay que seguir trabajando y muchas gracias. Feliz día para todos. Profesor Juan Carlos, como maestro, ¿usted ahora qué puede aplicar de acuerdo a lo que acabamos de sacar de este programa? Porque la verdad queda uno
con otra visión de vida, ¿no? Y usted como maestro, ¿qué puede aplicar para allá? Tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, cuéntenos. Gracias. 3 ideas. La primera, si bien el problema de la cultura patriarcal está en diferentes ámbitos, hay una responsabilidad en la escuela. Y en la escuela por lo menos en 3 ejes. Ya se dijo, cuestionar los currículos patriarcales y darles una perspectiva de género. Lo mismo pasa con los manuales de convivencia, que tienen una perspectiva patriarcal. Eso hay que transformarlos. Y 3, la cotidianidad escolar. Desde cómo se distribuye el patio en la hora de descanso cuando estamos allí, los hombres son quienes los acaparan y las niñas alrededor. Eso hay que transformarlo. 1. 2. Afortunadamente hay una serie de prácticas pedagógicas antipatriarcales que considero necesario reconocer, visibilizarlas, ojalá articularlas y proyectarlas en el marco de ir tejiendo esas experiencias, esas voluntades. Y 3, creo que se nos abre una necesidad, o mejor dicho, un argumento más para la educación alternativa de Puente Aranda, que tanto hemos hablado, en donde el eje o el horcón antipatriarcal es fundamental, centrando en nuevas relaciones sociales, o como se dice, tensionar las relaciones de poder patriarcales que existen hoy. Y creo que esos 3 elementos, insisto, tensionar la escuela patriarcal, visibilizar las prácticas antipatriarcales y apostar o seguir configurando una educación alternativa en Puente Aranda en donde lo antipatriarcal sea un eje, es fundamental. Y tenemos con qué. Entonces la invitación a las compañeras y compañeros de mesa, a la audiencia, a los medios de comunicación, a que le apostemos, porque es una necesidad hoy más que nunca. Muchas gracias por escucharnos y invitarles a estas reflexiones en otros escenarios. Muchas gracias. Bueno, este programa del día de hoy es lo que me motiva y nos motiva aquí a este equipo de trabajo a continuar haciendo la comunicación alternativa y comunitaria, que son temas que no se ven en otros medios de comunicación. A la doctora Jenny, yo quiero preguntarle, le doy un minutico porque ya se nos acabó el tiempo, su conclusión final, doctora Jenny. Discúlpeme, tengo algunos problemas de conexión un poco. Siga. Tan solo me queda agradecerle a la profesora Gisela por su arduo compromiso en este proceso con nosotras las mujeres y con esta sociedad que necesita mujeres empoderadas, transformaciones sociales y procesos diferenciales para construirnos como una mejor sociedad. Entonces, esta clase de procesos en los colegios son los que tanto necesitamos. De igual manera, al psicólogo Raúl, quien conozco de antemano su trabajo y reconozco esa labor tan esencial de transformar los procesos de los hombres, de transformar esta cultura en la cual hemos vivido y de transformar estos escenarios en pro de una equidad de género. De igual manera, a nuestro director local, que siempre está presto para construir unos procesos educativos amplios, transformadores, diferenciales, entre otros. Al profe Juan Carlos y a Radio Santel Televisión, que siempre también nos abre los espacios para seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva. Yo creo que la labor de nosotros como docentes, como políticos, como sociedad, es eso. Construir una sociedad más inclusiva, construir unos escenarios transformadores que nos den oportunidades de vida a todos, absolutamente a todos, en igualdad, más que en igualdad, en equidad de oportunidades. Entonces, seguir conociendo sobre estos temas, seguir ampliándolos y trabajar de la mano, que no sean cada uno por su lado, sino articularlos desde la educación, desde la sociedad, desde la calle, desde los medios de comunicación, entre otros, pues es lo que nos va a llevar a grandes resultados en un futuro. Espero no sea tan lejano, aunque los resultados se ven tan lentos, pero sé que de pequeñas acciones se hacen las grandes transformaciones. Entonces, muchísimas gracias por asistir acá y espero que no sea el último de un tema tan fundamental y que es tan esencial para nuestra sociedad y para Puente Aranda, en el cual nace este tema con el fallecimiento lastimosamente de Mayra, pero en el cual da también el escenario y la pauta
para seguir construyendo una Puente Aranda diferente. Bueno, muchas gracias. Hemos finalizado el programa de debates de hoy. Creo que hemos hecho un muy buen programa, no nosotros, los panelistas y los invitados. El tema importantísimo, y aquí quedan abiertos los micrófonos y las cámaras para que todas las semanas y cuando haya necesidad podamos hacer este tema y continuarlo desarrollando. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. A ustedes, a Gisela, a la doctora Jenny, al profesor Andrés, a Juan Carlos y al psicólogo, a don Raúl. Muchas gracias por haber estado acá, que no sea la última vez, y esta ya es su casa, la casa de todos. Muy amables, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, muy amable por la invitación, y ahí estaremos. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Chao Juan Carlos, chao Gisela, chao Andrés. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.